Vamos a dar inicio al seminario de crítica número 251 del Instituto de Arte Americano de Investigaciones Estéticas, Mario Busquiazo. En esta ocasión, la expositora es la magíster y arquitecta Julieta Perrotti Poggio, que va a presentar un trabajo titulado Procesos de construcción identitaria desde el campo de la formación. El caso de los investigadores en formación en historia y crítica de la FADU, Universidad de Buenos Aires. Tenemos dos comentaristas invitados. Una es externa al instituto, que es la doctora y diseñadora gráfica Cecilia Maceo, que vamos a escuchar a continuación de Julieta cuando ella termine su presentación, el primer comentario. Y el segundo comentarista es interno, es investigador de aquí en el instituto, y es el arquitecto, doctor y arquitecto Matías Ruiz Díaz. Cuando les toque presentar a cada uno, hago una breve presentación del currículum, así que comienzo por Julieta y ya te dejo la palabra. Julieta es arquitecta por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en gestión del patrimonio cultural integrado del planeamiento urbano en América Latina por UNESCO, CESI, UFP y Brasil. Es magíster en formador de formadores y es doctoranda en Ciencias de la Educación por la Facultad de Filosofía y Letras de la misma Universidad de Buenos Aires. Es investigadora principal de aquí en el instituto, es directora del programa Tiempos Americanos, también radicado aquí en el instituto, es profesora adjunta regular de Historia de la Arquitectura, profesora adjunta interina de Introducción a la Arquitectura Contemporánea y fue titular durante 2022 de la materia de investigación, todo aquí en la FADU. Bueno, muchas gracias. ¿Podrás apagar la luz? Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarme. Para mí es un gusto enorme estar acá en mi casa, en mi segundo hogar. Bueno, presentando un poco el recorrido de mi investigación, agradecer, bueno, me gusta siempre empezar agradeciendo, voy a ver el tiempo para no pasarme, agradeciendo a los que son mis grandes pilares en esta formación como aventura, que son, bueno, desde el inicio Ana, que está acá acompañando, Ana Lang con Clara Hendlin y Alberto de Paula, que fueron los que me iniciaron en esta aventura. Desde el área de la enseñanza, bueno, Mario, Rita, Jorge Ramos, desde la investigación, Marta Souto, mi directora, Fernando Martínez Nespral, mi codirector, Alicia Camilioni, Horacio Cari desde el área de la didáctica, pero bueno, docentes, alumnos, todos los que me acompañan, porque realmente siento que la formación, como me tocó a mí vivirla desde la maestría, fue una aventura y fue una transformación. Por eso me gustaba esta cita como inicial, y un poco también contar que esta carrera o esta formación nació hace muchos años en mi tesis y en mi carrera de maestría en formación de formadores. Yo la inicié casi sin saber lo que iba a ser esa formación para mí, porque claramente, por cómo leyó Laura mi currículum, yo trabajaba más en el tema de patrimonio, en el tema de planeamiento urbano, pero bueno, por el tema de comenzar el campo de la enseñanza con Jorge Ramos, decidí, bueno, ver qué pasaba incorporándome al ámbito de las ciencias de la educación, que no fue fácil, no fue un camino fácil, pero debo decir que fue un camino de transformación y súper productivo. Por suerte, y para quienes les interese, todo lo que tiene que ver con mi maestría y la formación de mi maestría y mi tesis de maestría está publicada en el libro serie tesis de acá del Instituto de Arte Americano, que también agradezco a Guillermina, a David, que fueron también grandes pilares para poder hacer esta publicación. Y sí, dado que el texto que yo presenté es bastante extenso y tiene que ver con diferentes fragmentos de mi investigación, sí me gustaría un poco poner en contexto a qué nos referimos cuando nos referimos a la formación. Eso va a ser como la primera parte de esta exposición, en qué autores me apoyo, en qué autores me sostengo, cuál es el campo de la formación al cual me dedico, y empezar a ver en base a mi maestría, a mi tesis, cuáles fueron las categorías y digamos, las claves que fueron surgiendo como preguntas a profundizar a partir del análisis de resultados, ver cuáles son las perspectivas teóricas que fui incorporando en mi doctorado y cuáles son las voces con las cuales yo estuve dialogando. En cuanto a la formación,
debo decir de varias charlas que tuve con Mario Sabugo, trabajando en la escuela alemana, también con Sergio, un colega con el que trabajo, la escuela alemana, la escuela francesa, el concepto de Bildung, específicamente en mi tesis de maestría, con todo el aparato y el corpus teórico que trabajo con Marta Souto, mi directora. Trabajo desde la escuela francesa, y la escuela francesa particularmente ciertos autores como Gilles Ferry, Jean-Marie Barbier, Jacques Villerot y Jean-Claude Filou, que tienen que ver con la formación de formadores desde la Universidad de Nanterre de París 10 y que trabajan un cierto aspecto de la formación desde la formación como dinámica de desarrollo personal, de desarrollo de capacidades posibles a ser transferidas en el campo profesional. Y algo que siempre trabajé, particularmente cuando trabajé en los fenómenos con los cuales investigué, es la dinámica de desarrollo personal, cómo formarse, cómo adquirir cierta forma. Y ahí empiezan a trabajar claramente cuestiones de la subjetividad y la intersubjetividad que después voy a ir avanzando. Algo que siempre trabajo mucho también con los alumnos y con las clases en posgrado, cuando trabajamos el tema de la formación, en general también suele confundirse el tema de la formación con la enseñanza y con el aprendizaje. Y uno de estos autores que yo trabajo, que es Jean-Marie Barbier, que por suerte tuvimos la posibilidad de que diera unos seminarios de doctorado en filosofía y letras, él justamente establece la diferencia entre estos tres mundos en el campo de la educación: la enseñanza, la formación y la profesionalización. Y allí es donde la formación claramente se ve como una dinámica de desarrollo personal a través de la transformación de capacidades, donde la enseñanza y los dispositivos de enseñanza y la institución se comportan y se constituyen como soportes de esa formación. Por eso es tan importante saber nosotros que cuando nosotros estamos formando no solo a nuestros alumnos, sino a los colegas con los que estamos trabajando y particularmente cuando nos toca el rol de profesores adjuntos o de JTPs o de titulares, es muy importante entender esta diferencia para saber cuáles son las características que empiezan a impactar en esa formación de profesionales. Lo más conocido es la formación docente y la carrera de especialización en docencia, que realmente digo que es importante que no todos los docentes de esta facultad la puedan hacer. Un poco trabaja sobre estas cuestiones de formación. Y allí es donde la formación empieza a trabajar desde la subjetividad. ¿Por qué? Porque se mueven deseos, fantasmas, vínculos en las relaciones interpersonales. Uno se forma con otro y esa formación con otro hace que impacte en nuestra subjetividad. Por eso el campo de la formación, en lo que fue mi maestría, tenía más que ver con los procesos de formación de los jóvenes investigadores que se forman en investigación en historia y crítica en esta facultad, siempre tomando el contexto de nuestra facultad. Y cuando empecé a ver qué cuestiones empezaban a surgir en mi tesis de maestría, empecé a notar que esa formación operaba como organizador de la construcción identitaria, de esa construcción de identidad profesional. Fue muy interesante, y acá lo voy a hacer corto, brevísimo, fue muy interesante ver, bueno, qué categorías empezaban a surgir en base a mi investigación inicial de maestría. Claramente trabajé al ser de Ciencias de la Educación, trabajé desde una investigación cualitativa, con un sistema categorial, en donde empecé a trabajar a través de entrevistas a los sujetos formadores y a los sujetos en formación, entrevistas semiestructuradas, es decir, abiertas, no cerradas en cuanto a las preguntas, y empecé a notar rasgos recurrentes y algunos rasgos emergentes. Claramente los rasgos recurrentes en los sujetos formadores tenían que ver con la relación con el saber que tenían sus sujetos en formación, cómo se generaba ese vínculo a través de diferentes cuestiones, a veces positivas, a veces negativas, y claramente con cierta violencia simbólica presente en ese vínculo, y la carencia que estos sujetos formadores veían e identificaban en los sujetos en formación. Pero a la vez, el rasgo emergente es el que surgió, es el rol del formador y su papel como transmisor de ese saber científico. Esa cuestión de decir, bueno, ¿cómo transmito, cómo formo a alguien en un saber científico y no en un saber dado o en un saber erudito tan relacionado al campo de la enseñanza y no al de la formación? Y por otro lado, en los sujetos en formación claramente surgieron más rasgos.
recurrentes y emergentes, el deseo de formarse, el deseo desde la pulsión del saber, desde el deseo, desde una mirada muy también psicosocial, la relación con el saber, que también lo trabajé bastante en el libro en cuanto a diversos autores, ese trayecto de la formación, como ese trayecto de la formación no es un punto o un tipo de formación específica en algo, sino que es un trayecto y es un recorrido que uno va haciendo en las distintas instancias, el vínculo, y particularmente la relación con el otro. Y en este sentido, los rasgos emergentes tuvieron que ver con esa proyección del sujeto en cómo soy, cómo me veo y cómo transmito y necesito la mirada del otro para formarme, y esto efectivamente impactaba en la construcción identitaria. Y entonces aquí, tomando como rasgo central o como categoría central la formación en investigación, que opera como organizador de la identidad profesional, el concepto de organizador no lo explico acá en esta presentación, pero tiene que ver con una mirada psicosocial que enmarca toda mi investigación desde la maestría hasta el doctorado, por mi directora Marta Souto, por todo el corpus teórico que trabajó con ella. Claramente cuando se trabaja sobre didáctica grupal, enseñanza y formación, se trabaja desde una mirada psicosocial y sobre todo cuando se están incorporando miradas desde la subjetividad y la identidad. Y tiene que ver con este organizador como un concepto que se trabaja mucho en el aparato psíquico grupal en base a un autor, René Caes, que es un autor, es un psicoanalista, pero que trabaja particularmente cómo integrar las partes para la formación de la personalidad, para la formación y maduración de una persona en la instancia de formación. Y algo interesante que él plantea que es no existe lo uno sin lo otro, y Jean-Claude Filot, otro autor que trabaja la intersubjetividad, justamente plantea uno se forma sujeto, se constituye sujeto cuando otro sujeto realmente lo reconoce como tal. Entonces, claramente la relación con el otro está presente, en un momento de mi tesis de maestría estaba como latente, pero se hizo presente en los rasgos recurrentes y emergentes de los investigadores entrevistados, y ahí es donde empieza también a entrar en tensión o en crisis algo que también vi en un autor que se llama Gilles Ferry sobre la formación doble, esas tensiones que se encuentran en la formación profesional y la formación en investigación, esos dos ámbitos desde lo académico y lo profesional que entran en crisis a la hora de formarse. ¿Cómo impacta esto? Por lo menos en el estudio anterior que me dio el disparador para hacer mi estudio de doctorado, ¿cómo impacta esto en los procesos de estos sujetos en formación desde diversas dinámicas identitarias? Algunos adquieren ciertas dinámicas identitarias. Yo quiero pertenecer a este grupo, yo quiero que mi investigador, formador me quiera, quiero que me reconozca como un posible investigador, y también desde la restauración, yo quiero generar una nueva imagen identitaria. Yo, y me ha pasado, no me identifico con mi formador y quiero tomar la investigación desde otra imagen, desde otra postura, desde otro ser. Y esto, de nuevo, tomando a los autores de la formación, formarse es reflexionar sobre sí mismo, sobre situaciones, sobre sucesos, sobre ideas. Es decir, esa construcción identitaria estaba marcada fuertemente por su proceso de formación, desde la mirada positiva, negativa y desde el reconocimiento de ellos mismos como posibles profesionales dedicados a la investigación. Entonces, claramente, este proceso de formación que estuve viendo en mi maestría se constituye como un proceso dinámico de transformación en el sujeto en formación. Y aquí es donde voy a los nuevos estudios y las nuevas perspectivas teóricas que voy incorporando a mi investigación. Desde, claramente, el tema si hay algo que impacta en estas transacciones o construcciones identitarias, claramente hay una identidad que se está transformando y hay una subjetividad que está trabajando en esa identidad. Y como dicen varios autores que trabajan sobre identidad, y particularmente Claude Dubar, que es el autor en el cual me apoyo para el tema de identidad profesional, la subjetividad como realidad originaria de la identidad. Son dos conceptos que permanentemente se vinculan. Y aquí es donde, bueno, una primera mirada psicosocial para identidad y subjetividad tiene que ver con
Erving Goffman y Vicente Golejac, que los voy a pasar muy rápidos porque tienen que ver con mi estudio anterior. Y la segunda mirada de la subjetividad la tomo en Claude Dubar con lo que es la crisis de las identidades y la identidad profesional en particular, Jean-Claude Filot con intersubjetividad, Leonora Arfuch, una colega muy querida en esta facultad, sobre el tema de la identidad narrativa, y Marta Souto, mi directora de tesis, con el tema de la formación y la formación como parte de la subjetividad. Voy a pasar rápido porque si no vamos a estar mucho tiempo. Aquí lo que quise hacer es, sé que hay mucho texto, voy a tratar de ser breve, pero me parecía que nada podía faltar. En las representaciones y sujetos, que es lo que me llevó a trabajar el tema de la subjetividad después en el doctorado, que es lo que más rescaté particularmente de Erving Goffman, que fue discípulo de George Mead, en el tema de las representaciones, cómo uno representa, ver esas interacciones sociales como representaciones donde uno se pone una máscara, está el concepto de fachada, que es muy interesante, uno se pone una máscara para asumir cierto rol, ese rol lo actúa, lo pone en acción en esa representación, más que nada no por el rol que uno asume, sino por la representación que quiere dar en los demás. ¿Qué impresiones quiero causar en el público? El público es el otro, el público es mi investigador que me está formando, el público es mis colegas, el público es mi institución, el público es el profesional. Entonces esta máscara, estas representaciones también están de alguna forma cruzadas por preexistencias de normas, de pautas de acción y los individuos que tienen que adecuarse de alguna forma a esas normas de actuación. Y ahí está justamente esas interacciones sociales en estas relaciones entre el sujeto y la sociedad, en el cual Vicente Golejac no sé, para mí fue una mirada muy aclaradora en cuanto al universo que cruza esas relaciones sociales, las relaciones del sujeto en un universo de ley, el sujeto de ley, las normas, el lenguaje y lo simbólico, el universo del inconsciente, las pulsiones, el deseo de saber, lo imaginario, y el sujeto sociohistórico ligado al contexto en donde ese sujeto se inserta. Esto me dio pie para trabajar el tema identidad y subjetividad. Claramente identidad es un macroconcepto, no voy a definir demasiado porque es un concepto que tiene infinidad de definiciones y de entradas y de abordajes desde cuestiones antropológicas, sociológicas y psicológicas y desde nuestras disciplinas también, pero claramente está ligado y marcado por la mirada del otro. Esto me interesa mucho porque lo vi mucho en las investigaciones, esa mirada, esos modelos que el individuo toma, se identifica, a partir de ellos construye su propia imagen, pero muchas veces también las discute, genera una ruptura con esa identidad, por lo cual la identidad está en permanente construcción y transformación. Es algo que refleja lo que está haciendo el sujeto, pero a la vez lo que quiere ser y lo que ha sido. Y ahí es donde entran dos dimensiones que luego Claude Dubar, que está en esta, trabaja como formas identitarias esa cuestión de la trayectoria biográfica y las interacciones sociales, digamos, desde la mirada más colectiva y la mirada más del sujeto. Esto me llevó también a trabajar claramente el tema de subjetividad e intersubjetividad en la formación, marcada justamente por la relación con el otro. Intersubjetividad es cómo yo me relaciono con el otro y esa subjetividad cómo se va construyendo en relación con el otro, marcada muchas veces por encuentros, pero también por distancias, por tensiones, por luchas, por poder. Ese reconocimiento social está de alguna forma cruzado por esas tensiones y me gusta mucho la definición que hace Leonora Arfuch sobre subjetividad posmoderna, que es plural, que es polifónica, multicultural y fragmentaria. Claramente, y esto creo que viene más adelante, no hay identidad, como dice Claude Dubar, sin alteridad. La mirada del otro está permanentemente cruzando esa subjetividad. Y para no irme de mi tema, que es la formación, justamente la formación que está orientada a esa construcción de subjetividad, particularmente en el libro de Marta Souto, Pliegues de la formación, está claramente eso abordado. Parte de la persona, y esta cita me encanta, nunca completada, siempre amenazada, más o menos abortada y siempre en construcción. El ser es el ser con otros, y no hay formación si no es con otros, y no hay identidad sin alteridad. A través de este vínculo, en la formación, se modifica la subjetividad. Y por último, lo que fue trabajar en mi institución, digo mía porque estoy acá hace más de 20 años, y con las voces de los entrevistados, que
para mí fue algo maravilloso de lo que me dio esta incorporación al campo de la formación y desde trabajar particularmente en dos facultades, en mi facultad y en la Facultad de Filosofía y Letras, esa mirada que pude hacer desde esa cuestión narrativa de las voces de los entrevistados, en esta ocasión, a diferencia de mi maestría, con entrevistas biográfico-narrativas y con focus group o trabajos grupales con los mismos entrevistados, y particularmente también ver cómo es la institución en sí como una tribu y territorio académico en la voz de Tony Becker. Esto es interesantísimo, se los recomiendo, es un libro que se los recomiendo porque es sumamente esclarecedor en cómo nos manejamos desde ciertas prácticas, hábitos y lógicas en cada unidad académica, en cada disciplina, y cómo esas culturas de las disciplinas de alguna forma se comparten, el investigador como fuerza de un colectivo, que es un poco lo que surgió en el focus group, cómo se manifestó esa idea de investigador con ciertas rupturas y con lo que voy a volver después, esas concepciones en disputa a través de la fuerza del colectivo y no de las voces individuales, y tiene que ver con esta cultura de la disciplina y el sentimiento de pertenencia de un individuo a su tribu académica. Se manifiesta de diversas formas. Acá en la FADU tenemos muchísimas formas de manifestación y para analizar en profundidad en otro seminario. Esto básicamente es la estructura de cómo metodológicamente y cuáles fueron esas decisiones metodológicas que yo tomé, particularmente tomando la metodología categorial de la tesis de maestría, pero incorporando lo que es la triangulación secuencial, que es decir, bueno, esas entrevistas, a veces las voces quedan como un poco ligadas a una voz sin contexto, porque son, al categorizarlas, también pierden un poco de esa riqueza de la identidad narrativa que no estoy teniendo en el sistema categorial, por lo cual incorporar nuevas metodologías que enriquezcan la metodología inicial pueden permitir una visión mucho más profunda de estas entrevistas. Entonces decidí hacer no solo entrevistas biográfico-narrativas, sino también incorporar, a través de informes de protocolo, incorporar grupos de discusión, focus group, que me daba justamente la imagen y una mirada más profunda de la identidad colectiva desde el análisis narrativo. Aquí ustedes lo han visto en el texto que yo compartí, pero claramente hay muchísimos rasgos que empiezan a surgir, tanto recurrentes como emergentes, de angustia, de exigencia, de ebullición, de pasión, de confianza, pero particularmente algunos que quise rescatar, que tienen que ver con la curiosidad, que es algo que trabajaban desde las primeras formaciones, porque al hacer las instancias de abordaje también recurrí a la formación desde sus distintas etapas escolares, desde jardín, desde cuestiones de su hogar, de su familia, porque son justamente entrevistas biográficas, y esa cuestión de la curiosidad que acompaña a muchos de los entrevistados desde pequeños se empezaba a seguir manifestando en la formación profesional. Encontrar una respuesta conlleva tensión, es un esfuerzo, es una exigencia, pero a la vez es un disfrute. Y el concepto de palabras decisivas, que es un concepto muy estudiado por Bernard Charlotte por parte de los formadores. Esa conciencia de las carencias, pero a la vez que pueden generar heridas identitarias de graves consecuencias. Y en las voces colectivas, algo que se aclaró, el qué se dice y el por qué, que es más importante de quién lo dice. No estábamos trabajando sobre quién, sino sobre qué y sobre cómo. Empezar a trabajar esa identidad narrativa, como Leonor Arfuch nos propone, desde establecer esa mirada más profunda sobre las propias voces. Aquí están las preguntas que un poco recorrieron ese focus group, y la importancia, en este caso, de trabajar desde la identidad colectiva, de la pluralidad, de la variabilidad de las actitudes, de las reacciones, y la interacción grupal claramente estimula lo que se plantea y la riqueza de los testimonios. Y quisiera terminar con una cita de Leonor Arfuch, porque me parece que esto es lo que más me dio la investigación, más allá de hacer temas y categorizar los temas para poder hacer una profundización en el análisis de datos. Más allá de eso, la investigación narrativa me dio esa cuestión de ponerme en la atenta escucha, en el qué se dice, sino también el cómo se dice, cómo las historias se atraviesan a través de sus modos de enunciación y cómo
el sentido con el cual también los demás nos cuentan sus propias experiencias, a veces conllevan tensión, pero también la mirada y la apertura afectiva del otro es lo que también permite una aproximación más genuina hacia esos datos. Y esta foto, para finalizar, un poco muestra no solo mi aventura en la formación y mi trayecto, sino también lo que noté en muchas de las entrevistas, esta cuestión de la formación como no lineal, como disruptiva, pero particularmente e indefectiblemente con otros, y claramente donde la formación es una transformación de mi identidad. Así que bueno, espero no haber sido pasarme de tiempo y agradezco mucho su atención. Gracias, Julieta. Presento brevemente ahora a Cecilia y ya le damos la palabra. Cecilia es doctora y diseñadora gráfica por la Universidad de Buenos Aires, es miembro de la comisión de doctorado aquí de FADUBA y del grupo de estudios sobre discriminación de Flaxo Argentina. Es maestrando en la maestría en Ciencia Política y Sociología de Flaxo Argentina. Se desempeña como profesora titular regular en la carrera de diseño gráfico aquí en la FADU y es docente de posgrado también en esta misma casa y también en la Universidad de Córdoba. Ha publicado libros y artículos sobre temas relacionados con la enseñanza, que es su especialidad. Ojo con el vaso, porque si tiro el cable sí. va a salir. No hagamos desastre. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos. Antes de comenzar, quiero agradecer a Julieta el haberme convocado y a las autoridades del Instituto de Arte Americano por recibirme el día de hoy. Con las disculpas del caso, quisiera comenzar mis comentarios sobre este trabajo con una anécdota personal, pero que viene al punto de lo que nos estuvo presentando Julieta. Cuando recibí la convocatoria de Julieta para participar en este evento, dije que sí, porque pareciera que en mi identidad está decir que sí a estas cosas. Me llaman y parece que tengo como un cierto deber de parte de la comunidad académica. Y la verdad, ni siquiera miré el tema del trabajo. Cuando me puse a mirar el tema, me sorprendió. ¿Y por qué me sorprendió? Me sorprendió porque en mi imaginario estaba aquello que yo supongo que los demás piensan que yo soy. En general, a mí se me suele convocar para hablar sobre temas vinculados a la enseñanza, al diseño, que ha sido mi tema de trabajo y de investigación durante muchísimos años. Y ese trabajo, que forma parte de mi propio recorrido, desde mi perspectiva, por lo menos en ese momento, me hizo suponer que lo que los otros piensan que yo soy tiene que ver con eso. Y por eso me sorprendió cuando me encontré con esta temática. Me sorprendió gratamente porque además, cual si hubiera un dron circulando por mi casa, yo hace tiempo que estoy desplazándome en mis investigaciones y en mi formación del campo de la enseñanza y las disciplinas proyectuales para ocuparme de la dimensión sociológica de estas prácticas sociales. Y por lo tanto me encontré en la primera lectura, en el texto de Julieta, con muchos autores con los que yo vengo trabajando, es decir, me sentí como en casa, pero yo decía antes un poco en broma esta idea de un dron circulando por mi casa. Yo no he difundido todavía mis investigaciones, es poca la gente que sabe a qué me estoy dedicando yo en este momento y qué estoy investigando, y por lo tanto dije, caramba, ¿cuántos saben de nosotros los otros? ¿No? Y esa fue como mi primer acercamiento a este trabajo. De mucha familiaridad en muchos aspectos. Yo vengo también trabajando sobre este tema tan complejo que es la construcción de la identidad, si bien desde un enfoque diferente, pero coincidimos en muchos autores. Muchos de los autores que ha mencionado también han formado parte de los autores con los que yo trabajé en mi propia tesis doctoral. Ahora ya para entrar un poco en tema, y me voy a permitir leer, voy a aclarar, mis comentarios no van a ser extensos, porque me gusta más escuchar a los demás que a mí misma, con lo cual fui bastante concreta y me detuve sobre los puntos que me interesaron.
El primer aspecto de este trabajo que acabamos de escuchar en su presentación, sobre el que quisiera detenerme, es el tema. En el amplio y diverso campo de las disciplinas proyectuales, más adelante voy a compartir algunas reflexiones sobre esta amplitud y diversidad, se vienen realizando desde hace largo tiempo ya una multiplicidad de investigaciones que centran su mirada en los objetos producidos por estas prácticas sociales, en los diferentes procesos a través de los cuales los diseñadores arriban a estos resultados, en las modalidades de enseñanza que han caracterizado a estas disciplinas y, aunque no tan profundamente, en la investigación en estos campos. Pero al menos en mi conocimiento hasta ahora, el sujeto que diseña o que investiga no ha sido un objeto de investigación. Pareciera, en cierta forma, que de los diferentes actores involucrados en estas prácticas sociales, quién hace, qué hace, cómo lo hace y cómo aprende ese hacer, solo los últimos tres son posibles de ser objeto de estudio. Mientras que el primero, el sujeto que diseña o el sujeto que investiga, permanece invisible, como si fuera inmutable, como si su ser no tuviera relación alguna con los otros actores. Por eso me pareció interesante encontrarme con una investigación que empieza a preguntarse por este sujeto. Esta invisibilización se produce, paradójicamente, en un campo disciplinar en el que la subjetividad es central para dar lugar a la riqueza y diversidad de sus resoluciones. Pareciera que, de algún modo, los diseñadores investigadores no podemos sustraernos a la seducción de la objetualidad, imposibilidad que deja en la oscuridad múltiples temas de investigación posibles y, por supuesto, deseables. Por eso me parece sumamente relevante estar finalmente frente a una investigadora que centra su mirada en este sujeto. Como corresponde a toda esta investigación, esta mirada necesita, y así sucede, limitarse, recortarse, recorte que no le quita valor al trabajo. Muy por el contrario, nos alienta a otros a seguir su camino, centrando la mirada tal vez en otras dimensiones de esta rica subjetividad. En segundo lugar, y ya entrando un poco más en cuestión, quisiera destacar que la polifonía de voces que el autor hace dialogar da cuenta de la complejidad del fenómeno objeto de estudio, la identidad como constructo en el que participan una multiplicidad de dimensiones, algunas accesibles a la mirada de la investigadora, como la formación profesional, las lógicas del campo disciplinar, profesional y académico, otras más complejas de abordar, como aquellas que hacen a lo social, y finalmente otras a las que solo se puede acceder en parte, como las que hacen a lo individual, a las historias de vida, a los recorridos particulares, en síntesis, a la duración de verso, y que son consideradas adecuadamente por la investigadora en el diseño metodológico. Creo que en la propuesta que nos compartiste hay un intento de llegar lo más lejos posible en esa profundidad. Sobre el rol de la formación profesional como diseñador y como investigador, la autora remite adecuadamente a la perspectiva burdiana para comprender cómo el campo y el hábitus disciplinar de la formación profesional y de la investigación son determinantes en el proceso continuo de construcción de las identidades de los diseñadores investigadores. A este enfoque me interesa sumar la lectura del texto La reproducción del mismo autor, que pone en escena las lógicas que subyacen a un hábitus fundado en la reproducción de una arbitrariedad cultural dominante, cuya subsistencia y persistencia el sistema educativo favorece. Quisiera detenerme un momento en la dimensión social, la cual es acertadamente analizada en este trabajo, en relación con su participación en el proceso continuo que supone la construcción de la identidad de los sujetos, para aportar una mirada que creo suma a las presentadas por la autora al referir, y cito, la identificación puede ser entendida como proceso psíquico que va construyendo al ser humano y que consiste en tomar aspectos, propiedades o características de otra persona, de manera total o parcial, para interiorizarla y hacerla suya. Refiere a tomar una persona como modelo, asimilándola de forma inconsciente como parte constituyente del suceso. A este proceso, Gabriel Tarde
cuya lectura recomiendo también para sumar, ¿no? Uno cuando entra en el doctorado lee, al que Gabriel Tales denomina imitación, siendo esta para el autor el germen de lo social, en tanto toda sociedad supone organismos que se organizan para lograr su objetivo, la propagación y la repetición, generativa o imitativa. La concepción de lo social de Tarde y de Deleuze, desde mi particular punto de vista, sobrevuela este trabajo, y tal vez ambos pueden aportar a comprender lo que implica la complejidad de lo social en la construcción de las identidades de los diseñadores y los investigadores. El apartado metodológico sumamente riguroso permite vislumbrar la riqueza del análisis en el que seguramente la articulación de diferentes estrategias permitirá capitalizar las individualidades que, puestas en diálogo, nos acercarán y acercarán sobre todo a la investigadora a construir un interesante retrato del sujeto objeto de estudio, esta rara avis, el diseñador investigador. Para cerrar mi comentario, quisiera aportar algunas reflexiones en torno al campo de las disciplinas proyectuales, que en este trabajo aparece como un todo coherente, soslayando, tal vez, la confluencia de particularidades que lo caracteriza y que constituye la base de su complejidad. Esta coherencia, desde mi personal perspectiva, hace que se traspolen lógicas propias de la arquitectura, disciplina hegemónica en términos de Laclau, a las otras disciplinas que lo integran, cayendo en una concepción, debo decir, ampliamente extendida en nuestro contexto académico, que debiera revisarse para sumar la riqueza de la diversidad a tan riguroso trabajo. Los diseñadores que investigamos no somos ni diseñadores ni investigadores en los mismos términos. Nuestros hábitos son diferentes y nuestra mirada sobre lo que investigamos y cómo investigamos también son distintos. Y aquí radica precisamente la riqueza de nuestro encuentro en un mismo escenario académico. Me alegra particularmente que comiencen a surgir investigaciones que buscan preguntarse por quiénes somos y por qué somos como somos. Gracias, Julieta, por iniciar el camino. Bueno, gracias a la doctora Cecilia Maceo. Vamos a escuchar el comentario de Matías Ruiz Díaz y les comento que si alguien tiene preguntas para Julieta, las pueden hacer una vez que Matías termine su comentario. Así que ese es el espacio para los demás asistentes. Matías es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires y es doctor en Historia por IDAES, Universidad de San Martín. Es especialista y magíster en Historia y Crítica de la Arquitectura, el Diseño y el Urbanismo por la FADUBA. Es profesor adjunto en Historia de la Arquitectura, también de la materia electiva Metodología de la Investigación, aquí en la misma casa de estudios. Es jefe de trabajos prácticos regular de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo en la Universidad Nacional de La Plata y es miembro investigador del programa de estudios heterotópicos e investigador principal de aquí en el Instituto de Arte Americano. Muchas gracias. Bueno, primero muchas gracias a Julieta por la convocatoria a comentar. Espero poder sumar algunas cuestiones a la investigación que justamente Julieta está desarrollando. Esto en principio va a ser con dos dificultades. La primera, que Cecilia me dejó la vara muy alta en referencia a los comentarios. Y la segunda, fundamentalmente, que entiendo que el trabajo que hoy estamos viendo es parte de algo mucho más amplio, que es una tesis doctoral, lo cual uno siempre está como en el riesgo de pretender algo que está en otra parte, ¿no? O que viene de un lado o está más adelante en la investigación. Pero bueno, considerando eso, es siempre interesante cuando un investigador nos muestra como la caja de herramientas, ¿no? Que me parece que esencialmente el trabajo que vimos hoy es eso, es mostrar exhaustivamente la caja de herramientas que Julieta va a llevar adelante para lo que va a ser su tesis doctoral. Y en ese sentido, una de las cosas que rescato es que Julieta haya podido levantar justamente una de las posibles aristas de investigación que dejó en su tesis de maestría,
referido fundamentalmente a esta cuestión de lo biográfico, ¿no? De la incorporación del análisis biográfico como una de las vías superadoras, tal vez, de lo que ella misma ya desarrolló en la tesis de maestría. Y a mí me pareció algo muy interesante que en algún punto, y por eso vuelvo a la dificultad de evaluar algo que va a ser tesis doctoral, que esa idea de lo biográfico no estuviera ya también traducida en el título, porque es como tu apuesta, ¿no? En esta nueva, digamos, fase de la investigación. Me parece que en eso permite muchísimas cosas. En primer lugar, entender que poder entrar a esa biografía de ese investigador en formación permite también entender su campo de posibilidades dentro de la institución en la cual se está formando, y también entender a ese investigador en una trama de posibilidades que claramente eso lo excede, pero también forma esa trama, ¿no? Y puede de alguna forma, a través de esa trama, seguir su proceso de, digamos, de desarrollo. Hay algunas cuestiones que ya de algún punto Julieta obviamente está tomando de la tesis de maestría. Por un lado, esta tensión de la formación doble, ¿no? de la académica y la profesional. Coincido en ese punto con Cecilia, en el sentido de esa formación académica no es única, ¿no? Es algo que también charlamos varias veces en la materia de investigación que compartimos, y que en este punto me parece que también la experiencia de este año probablemente te ayuda a replantear, pensando que las trayectorias de docentes o investigadores, diseñadores, que vienen de diseño gráfico, que vienen de diseño industrial, que vienen de arquitectura, son bastante diferentes, y que en ese sentido, inclusive su práctica de investigación es distinta, ¿no? Sus herramientas difieren. Por más que nosotros podamos involucrarlos dentro de una caja de herramientas del investigador, cada una de esas áreas va a demandar claramente una formación en investigación particular. En ese sentido, me parece que igualmente a lo que sí es transversal es que claramente nuestra casa de estudios está de alguna forma dentro de esa tensión más cercana a ese perfil más profesionalizante, si se quiere, del, digamos, diseñador que proyecta, y que en ese sentido, y en esto tal vez estoy incorporando algunas cosas que hemos charlado más nosotros dos, un poco como el objetivo es mostrar justamente que la trayectoria de investigación es justamente una trayectoria posible, ¿no? Y que no es algo que puede ser como una elección de algunos pocos que nos queremos involucrar en esto, sino que también puede estar incorporada dentro del acto proyectual. Creo que en ese sentido, algo que está en tensión justamente en el trabajo, pero también en la tesis de maestría que vos también trabajás, es justamente si esta trayectoria en investigación va a ser una trayectoria en investigación autónoma, o si va a jugar de alguna manera como insumos de la investigación para el acto proyectual. Y que en ese sentido uno podría pensar en esas situaciones ya no como una cuestión tan escindida, sino justamente en diálogo. En ese sentido, me parece que tenés varias pistas en la parte final del trabajo, cuando vos nombrás tus reflexiones finales, que a mí me llamó la atención fundamentalmente porque cuando uno lee reflexiones finales en un trabajo es como que uno piensa, bueno, voy a cerrar, y de repente ahí aparece algo que me parece lo más rico, que es la voz de los entrevistados, ¿no? En los cuales aparecen algunas cosas que, independientemente de esto, a mí por lo menos me dieron un poco de alegría, que aparecen estas ideas de libertad, de creación, ¿no? Del proceso de investigación como un proceso creativo, ¿no? Que muchas veces lo que nosotros tuvimos que hacer es discutir justamente la investigación como lo estructurado, si se quiere, lo que está demasiado definido, y justamente las palabras que aparecen en tus entrevistados, anónimos, es esta idea del motor de la curiosidad, ¿no? de la idea de la investigación como acto creativo, fundamentalmente. Y hay un punto que me parece que, perdón, pero que lo quiero llevar al final, en la que te proponían justamente los entrevistados, en que estos son campos que se articulan y dialogan, ¿no? Entonces ya no son campos escindidos, sino que están en profunda interrelación, y que creo que el desafío que nosotros tenemos es justamente mostrarlos interrelacionados. Por último, pero más que nada lo dejé para el final porque creo que es algo que tal vez excede a lo que vos querés hacer ahora, es que me parece que en este trabajo aparece mucho más protagónico el sujeto formador.
En la tesis de maestría, si bien aparecen los dos, sujeto formador y sujeto de información, claramente hay como un ojo puesto en el sujeto que se está formando. Acá me parece que hay como un interés mucho más detallado en el sujeto formador, en tanto esto que vos decías de la huella que puede llegar a dejar, para bien o para mal, un sujeto formador en un futuro investigador. Y en ese sentido, una pregunta que a mí me surgió es ¿cómo podemos pensar nosotros en formarnos para formar? ¿Qué involucra eso qué nos implica a nosotros pensando en la trayectoria de un futuro investigador, ¿no? ¿Cómo hacemos para involucrarnos en su proceso y que no sea simplemente si se quiere, invitarlo a un proyecto de investigación, una dirección de tesis o lo que sea? Nos implica, me parece, mucho más a nosotros como entendernos como parte de ese proceso y como parte muy vinculada a ese proceso. Esos son mis comentarios y bueno, muchas gracias. Quiero hacer un comentario. Retomo parte de lo que mencionaban los comentaristas, que tiene que ver con el reconocimiento de la propia tradición de investigación de las distintas áreas de diseño de la arquitectura, ¿no? La pregunta puntual es si vos pudiste hacer a este punto un rastrillaje o un reconocimiento histórico de esta construcción de los campos, no solamente por el perfil de los investigadores docentes y donde se dan esos determinados quiebres, sino también por los núcleos programáticos, es decir, los programas de investigación. Y tal vez pueda haber, no sé, se pueda poner, lo pienso operativamente, ¿no? Capa sobre capa y ver qué tipo de interacciones en el sentido histórico pueden empezar a leerse, ¿no es cierto? Porque definitivamente pienso, por ejemplo, digamos, en el plano del diseño industrial, donde soy docente de la historia del diseño industrial, para los que no lo saben, a nosotros nos costó, con el equipo nos costó mucho tiempo comprender cuál era el perfil, cuáles son las aspiraciones y los imaginarios por detrás de la investigación, mucho más vinculada, tal vez, por ahí no conozco tanto las demás áreas, pero me atrevo a decir que tiene como un perfil sumamente pragmático, ¿no? Entonces la pregunta es cómo la investigación se pone en juego, y además una fuerte tradición no extensa en el tiempo, pero sí, digamos, bastante consolidada, vinculada a la cuestión de la investigación y el desarrollo, ¿no? De productos. Diferente es la historia de la investigación en la historia de la arquitectura y el papel que ocupa, digamos, y cómo eso toma como un cuerpo hacia los 90, ¿no? Entonces hay como muchos factores que me parece que está bueno como leerlos de manera aislada, pero también tratar de hacer el ejercicio de ver cómo se pueden articular, ¿no? Ya convivimos en esta casa de estudio, hay que ver si la convivencia es solamente cruzarnos o si hay algún otro tipo de cruce. Pero es una reflexión y una pregunta puntual, ¿no? Sí. Porque no solamente es solamente un pensamiento, digamos, plenamente, digamos, orientado a lo nostálgico o a la comprensión de la historia por sí misma, sino de cómo eso se proyecta en el presente y también es parte de un imaginario de futuro, en ese sentido. Comentarios para hacer uno. Dos. Cuando vino Einstein a la Argentina en 1925, uno de los diarios tuvo una idea que me pareció genial. A la conferencia mandó un caricaturista y al día siguiente publicaron la información de la conferencia y la caricatura que había hecho este caricaturista de cada uno del público, con un epígrafo: el que no entiende nada, el que quiere hacerse ver, el que quiere demostrar que estuvo allí. Y esto pasa, es decir, cada vez que uno aborda un tema complejo, viendo las caras del público, uno puede experimentar una tremenda soledad o un tremendo halago. No debiera preocuparte, Julieta, eso. Las cosas llevan tiempo, a veces los temas complejos, a la gente le cuesta
entenderlo y los temas que no son complejos ya están tratados, así que no tienen ningún incentivo. El otro de los comentarios que puedo hacer es que hace años fui a un homenaje que se hizo a un gran intelectual colombiano en un ámbito de la Universidad de Buenos Aires, y había panelistas y todo apuntaba a que eso iba a ser muy tedioso y muy largo. Y una de las panelistas se levantó de su sitio, fue a verlo al intelectual, le dio un abrazo y le dijo: te quiero mucho, como un grito. Así que yo puedo decir lo mismo: te quiero mucho, Julieta. Gracias, Me parece Gustavo. que esa es la síntesis de Gracias, muchas gracias. Bueno, Juli, tenemos unos minutos para pasar Bueno, a dale. responder. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Un honor que me digas eso, tus palabras tan cariñosas. La verdad que sí, en estos momentos tan tensos de los seminarios. Bueno, nada más que agradecer a Cecilia también por su devolución tan profunda y tan enriquecedora en cuanto a su mirada desde los diseños y bueno, la lectura que también hice sobre el librito que hablábamos, el de las disciplinas proyectuales, es como también una Biblia en este sentido del conocimiento. Obviamente y claramente voy a trabajar estos autores que me recomendás, y es cierto, y en esto también coincide con lo que decía David y un poco con lo que decía Mati, esta cuestión de las disciplinas vistas desde una mirada de alguien arquitecto, que lo tiene que ver desde el campo de la formación, pero a la vez se tiene que incursionar en esas disciplinas, que muchas veces con los entrevistados no es posible ver esa diversidad en cuanto a las formas disciplinares y esta cuestión de las tribus y territorios académicos, ¿no? que dice Becker, pero que es algo que un poco lo cuento en esa última parte que decía Mati, en las concepciones en disputa, porque justamente del área de los diseñadores fue que vinieron las miradas más ricas en cuanto a las miradas hegemónicas, a esas concepciones hegemónicas que hay que romper y hay que deconstruir para reconstruir desde las subjetividades. Entonces, en esto un poco lo que decía David, mi mirada o mi registro tiene que ver con el registro del investigador en formación y las transformaciones, no tanto desde el plan, sino desde cómo él, como profesional, incorpora esa mirada de la investigación. Y claramente lo que noté es que a ellos les servía muchísimo la mirada desde la investigación en su profesión, porque le daba, más allá de darle esa cuestión de la creatividad y la curiosidad, le daba una mirada mucho más sistemática, operativa y organizadora en cuanto a su aplicación en la profesión. Y como le decía antes a Cecilia, David, con respecto a lo tuyo, la mirada que yo hice en los entrevistados fue más desde el registro actual y de su propia historia narrativa y transformadora de su incorporación a la profesión, pero no tanto desde el plan, sino desde cómo ellos se fueron transformando y cómo incorporaron la mirada de la investigación o las lógicas de la investigación a su profesión, por lo cual es una mirada totalmente actual, quizás con los planes actuales. No sé si puedo hacer una lectura más histórica de cambios y de rupturas, pero sí las rupturas, como le decía a Cecilia y a Mati, las rupturas me las dieron los mismos entrevistados, esas concepciones hegemónicas que deben de construirse para reconstruirse en base a las subjetividades, tiene que ver un poco con lo que vos planteás y que creo que merece un estudio posterior, porque están las reflexiones finales por las cuales debo seguir en eso. Pero bueno, realmente fue una... No sé, siempre desde el análisis de los datos uno es como que se sorprende, ¿no? de las cosas que surgen y dicen, ay, ¿y ahora cómo sigo? Bueno, sigo con preguntas más profundas, pero bueno, después del doctorado no voy a hacer otro doctorado, ni el postdoctorado, me quedaré con esas preguntas profundas, pero sí dar el paso a otros investigadores, como decía Cecilia, para que empiecen a incursionar en esas preguntas que quedan. Y claramente esto que dice también Matías, cómo aparece ese sujeto formador, qué involucra formarnos para formar. Eso es algo que
aún no tiene respuesta, que es una búsqueda y una exploración intensa. Creo que lo que estamos haciendo en nuestra facultad con la materia electiva, la optativa, con el doctorado, con las maestrías, acá está Marina también que acaba de entrar, con todo lo que estamos haciendo para formar formadores, creo que estamos en un camino muy rico y muy rico en cuanto a tomar conciencia de lo que significa ser un formador, el impacto que eso tiene y la falta de conocimiento que tenemos nosotros como formadores a la hora de trabajar las distintas disciplinas. Debo decir que en la experiencia en la materia optativa fue tan rico y tan enriquecedor conocer las otras disciplinas en cuanto a sus inquietudes por formarse y por investigar, que es muy distinto a lo que, como vos decías, Cecilia, muy distinto a la producción o al objeto cuando trabajan desde el diseño. Y eso no se tiene que perder, y eso lo tenemos que ver y tenemos que estar aptos y preparados para poder verlo y para no poner trabas, sino todo lo contrario, para poder motivar e incentivar a los diseñadores y a los futuros profesionales en que la investigación es una herramienta más en nuestra profesión. Así que nutro todo con lo que también dijo Gustavo y con lo que dijo David. Me siguen surgiendo cosas para seguir investigando y trabajando. Y bueno, estoy en el trayecto, en la aventura. Así que bueno, muchas gracias.